Ahora sí, vamos a hablar acerca de la parte del mesodermo. Bueno, no. Vamos a hacer toda la clase entera del capítulo número 6 correspondiente a el Langman, al libro de Langman, capítulo 6, de la tercera a la octava semana de desarrollo, periodo de organogénesis. En primer lugar, es necesario establecer que la semana, el periodo embrionario da desde la tercera a la octava semana. Y es el periodo en donde se crea la mayor parte de defectos congénitos. Y el principal mecanismo que se da en estas semanas es la neurulación. El desarrollo de la notocorda y el mesodermo precordal hace que el ectodermo suprayacente se engrose y constituya la placa neural. Las células de la placa neural constituyen el neuroectodermo. Y la inducción de las células del neuroectodermo da lugar al inicio o es el evento inicial para el inicio de la neurulación. Ahora, en cuanto a la regulación molecular de la neurulación, vamos a poner aquí una N en grande, se da a través de que la inducción de la señalización es mediada por el factor de crecimiento de fibroblastos y también la inhibición de la proteína morfogenética ósea. Cuando es inhibida a través de tres factores que son cordina, noyina o noguina y folistatina, la vamos a ubicar así, secretados por el nodo, la notocorda y el mesodermo precordal. ¿Sí? No olvidar eso. Van a inhibir a la BMP4 encargada de ventralizar al mesodermo en la región craneal y medial, formando varias cosas. Si se ventraliza, es decir, si existe BMP4, el ectodermo está destinado a convertirse en epidermis. Y el mesodermo está destinado a convertirse en mesodermo intermedio y mesodermo de la placa lateral, o sea que va a dar lugar a los riñones, al mesodermo de la pared corporal y a la sangre. Pero estas estructuras dan lugar a las estructuras del cerebro anterior y cerebro medio, ¿sí? Entonces, cerebro anterior y cerebro medio. Ahora, ¿y quiénes forman el cerebro posterior y médula espinal? ¿Quiénes lo forman? Pues lo forman una mezcla de WNT3A más la FGF. Ahora, luego de esto, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo se da la neurulación y todo. Esta es la regulación molecular del inicio de la inducción neural. Vamos con la neurulación. ¿Cómo inicia la neurulación? Pues, las células, una vez que se ha establecido el engrosamiento de la placa neural, ¿qué es lo que pasa? Pues, el disco, al inicio de la tercera semana, es ancho en su extremo cefálico y más angosto en su extremo caudal. Más ancho en su extremo cefálico que el caudal. ¿Y esto qué pasa? Va a existir un alargamiento de la placa neural. Y esto se da a través del fenómeno de extensión convergente, en donde existe una migración de las células en el plano del mesodermo y el ectodermo de lateral a medial a través de la vía de la polaridad celular planar. Entonces se da por fenómeno de extensión convergente o fenómeno de extensión de conversión-extensión, de extensión convergente o conversión-extensión, regulada por esto, por la vía de la polaridad celular planar. A medida que el disco, es decir, la placa neural y el eje corporal se alargan, lo que va a pasar es que los pliegues de la placa neural empiezan a elevarse, formando los pliegues neurales. Los bordes laterales del disco empiezan a elevarse formando los pliegues neurales. Y en la región media se observa un surco hundido, una región hundida que forma el surco neural. A medida que los pliegues se elevan y fusionan, se empiezan a fusionar en la región cervical, a nivel de la quinta somita. En la región cervical,
a nivel de la quinta somita. Una vez que se fusiona a nivel de la quinta somita, inicia todo el proceso de la neurulación y establecen neuroporos, un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. El neuroporo anterior se cierra en el día 25 en la etapa de 18 a 20 somitas. Y el neuroporo posterior se cierra en el día 28 en la etapa de 25 somitas. 28 en la etapa de 25 somitas. Ya, entonces cuando termina el cierre de estos dos neuroporos, el sistema nervioso central está constituido por una estructura tubular, con una región cefálica ancha que forma la vesícula cerebral o encefálica y una región caudal más angosta que forma la médula espinal. Los neuroporos conectan al extremo cefálico y caudal con la cavidad amniótica. Ya, listo, una vez que se cierra queda así configurado. Ahora, por otro lado, vamos a ver ahora la migración de las células de la cresta neural. La cresta neural posee células. Entonces, las células del borde lateral del disco, estas de aquí, empiezan a proliferar y a desplazarse o a abandonar el neuroectodermo. Estas crestas se llaman crestas del neuroectodermo o células del neuroectodermo o células del borde lateral. Empiezan a abandonar el neuroectodermo a través de la migración activa, a través de migración activa. Sí, migración activa y desplazamiento. Empiezan a abandonar y abandonan esto de aquí migrando a través de dos vías. Migrando a través de una vía dorsal y una vía ventral. A través de una vía ventral que no se observa en la imagen que tiene Langman, a través de la vía ventral, ¿qué es lo que pasa? Pues a través de la vía ventral migran a través de la vía dorsal, vamos a hablar primero de la vía dorsal que no se observa ya. La vía dorsal migran a través de la dermis para llegar al ectodermo a través de los orificios de la lámina basal. Y allí forman los melanocitos de la piel, los folículos pilosos. ¿Sí? Luego migran por otra vía que es la vía ventral, en donde migran a través de la región anterior de cada somita, dando lugar a varias cosas. Dando lugar a las células de Schwann, dando lugar a las células de la médula suprarrenal, dando lugar también a los ganglios sensitivos y las neuronas simpáticas y entéricas. Por otro lado, las células de la cresta neural de la región craneal, también crean pliegues neurales y migran de esta región. No sino hasta que antes del cierre del tubo. Estas migran. Acá hablamos de células que migran por la región del tronco. Y estas migran cuando ya se han cerrado los dos neuroporos, el tubo neural. Y este es cuando antes que se cierre. Migran por la región craneal del somita, experimentando una transición de epitelio a mesénquima. Estas dan lugar a varias cosas que son el cuadrote que ya vimos. Pero aquí en el Langman me dice que es de células de la glía, las neuronas de los ganglios craneales. Me dice que también da lugar a los melanocitos y estructuras craneofaciales. ¿Sí? Luego, también da lugar a varias cosas, 15 cosas específicamente. Tejido conectivo y hueso de la cara del cráneo, tabique troncoconal del corazón, melanocitos, meninges, médula suprarrenal, células C de la glándula tiroides, células de la glía, células de Schwann, células para el músculo liso de los vasos sanguíneos de la cara y el prosencéfalo, dermis de la cara y del cuello, odontoblastos, ganglios de los nervios craneales, ganglios de los nervios espinales de la raíz dorsal, ganglios de la cadena simpática y preórticos y ganglios parasimpáticos del tubo digestivo. Esos son. Ahora, hablando en el plano de las células de cresta neural, pasan por este tipo de
Y vamos a hablar acerca de los derivados de la capa ectodérmica. Espérenme. Bueno, los derivados de la capa ectodérmica son otros. Los derivados de la capa ectodérmica, estos constituyen otras cosas y dan lugar especialmente a estructuras que están en contacto con el mundo exterior, como por ejemplo, sistema nervioso central da lugar al sistema nervioso periférico, da lugar también a el epitelio sensitivo de el oído, nariz y ojos. También va a dar lugar a el epidermis, incluyendo el cabello y las uñas. Da lugar a otro tipo de estructuras también, como a la glándula subcutánea. Yo me algo excelente a las 12 de la noche de arte biológica. Ya hice algunos. Ya estoy ocupada. Pero a las 12 de la noche. Sí, ya voy. Pero ahorita todavía no, 2.